Bien. 3 de la tarde, 14 minutos en la República Argentina, 18 grados la temperatura en la ciudad de Rosario. Estamos haciendo Generación Rota aquí por Agofa TV, por supuesto, y también por la 93.5 en YouTube, en Twitch, en agofatv.com. En todos esos lugares nos pueden escuchar. Y ya está en contacto ahí en la línea para charlar con nosotros la psicóloga, también vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de Rosario, Natalia Palma. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo y Lucía te saludan. Hola Facundo y Lucía, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Buenas tardes, ¿vos cómo estás? Bien, bien, acá, escuchándolos. Bien, Qué bueno. ¿Vos nos escuchás bien? Nosotros te escuchamos bárbaro, ¿vos? Sí, yo escucho bien. Espectacular. Bueno, como bien comentábamos en la apertura, íbamos a estar hablando de el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, que en realidad fue el domingo 10, pero bueno, teníamos otra agenda entre el domingo y ayer, y bueno, pudimos conectarnos hoy. ¿Hay alguna explicación de por qué es el 10 de septiembre? Bueno, a ver, el 10 de septiembre se establece como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y en realidad esto de la explicación más que nada tiene que ver con que es una problemática de salud pública. Lo establece la Organización Mundial de la Salud, alertando sobre esto, sobre un problema muy grave, ya que en el mundo mueren casi 3.000 personas por día, 3.000 personas. Y bueno, quería contarles, ya que estamos acá en este espacio y como colegio de psicólogas y psicólogos y psicólogos de Rosario y también como parte del Frente de Unidad del Colegio, venimos trabajando muy fuertemente en mesas de trabajo con otros actores institucionales sobre las problemáticas de las infancias y las adolescencias. Bien. Y bueno, y en el 2015 contarles que se sanciona la ley 27.130, que es la ley sobre la prevención del suicidio. Así que por ahí un pantallazo a grandes rasgos, más también para contextualizar y también para aprovechar el espacio, porque bueno, el 10 de septiembre es un día de concientización. Esa es la importancia de poner un día. Bien. Con esto quiero preguntarte, y ya vamos a entrar por ahí en algunos otros ejes que habíamos charlado para abordar. Pero digo, con esa ley y con también este marco que hay como Día Mundial promocionado por la OMS y otras organizaciones, digo, ¿hay acciones en nuestro país entonces para abordar esto que es una problemática de salud pública, no? Mira, las acciones se van construyendo en las articulaciones también con otros espacios y actores institucionales, tanto de lo público como de lo privado. Sí. Hay que ser claros en la transmisión. Para que pueda haber acciones concretas, todavía tenemos que ir como algunos pasos para atrás, que en esos pasos implica, bueno, la cuestión en la problemática de los mitos que aún hay en relación a la problemática del suicidio. Bien. Y esto, bueno, hay que hablar sobre el tema. Una de las acciones concretas que tenemos por delante, quienes trabajamos en espacios, que estamos en espacios de gestión, como quienes trabajamos en espacios institucionales, es poder hablar sobre el tema. Porque, bueno, hay muchos mitos en relación a la problemática del suicidio. Por ejemplo, miren ustedes, que hablar de suicidio incrementa el riesgo. Es uno de los mitos y esto es, bueno, muy complejo, porque justamente lo que hay que hacer es hablar sobre las situaciones que están atravesando las chicas y los chicos, que ellos puedan también ser parte en la construcción de las problemáticas adolescentes por las que vienen atravesando. Así que bueno, para hablar de acciones hay que también poder desterrar algunos mitos. Hay varios. Es muy clave eso de sacarlo de lo tabú, ¿no? Porque por ahí no se habla tanto, y sobre todo en los ámbitos donde están los jóvenes, quizás, ¿no? Los jóvenes más todavía las primeras adolescencias. ¿Qué otros mitos hay en cuanto a esto? ¿Tienen que ver también con esta cuestión de que todavía es un tema tabú o poco difundido, poco charlado? Y hay un poco de temor de hablar del tema.
Otro de los mitos, que dicen que quien amenaza con que se va a quitar la vida, que se va a matar, no lo va a hacer. Y en realidad hay que estar alertas, porque tampoco es tan determinista la cuestión, pero sí hay que poder escuchar y estar ahí acompañando de qué se trata esta amenaza, estar más cerca a los adultos. Cuando digo adultos me refiero a los adultos más cercanos, Sí. la familia, como aquellos que son referencia en lo cotidiano de los chicos y las chicas, en los clubes, las escuelas, los espacios por donde transitan. Claro. Sí, hay algo Después, sí, sí, perdón. Hay algo que por ahí no se habla mucho, que esto en general, de que ni en las escuelas ni en ningún lado nunca se habló demasiado sobre la salud mental. Ayer hablábamos sobre un poco de política, ni siquiera los políticos tienen como agenda la salud mental. De los jóvenes, y por lo menos yo viendo y hablando con muchas personas, me parece que estamos como viviendo en un momento donde no hay nadie en el que realmente esté, lo voy a decir muy vulgar, ¿no? Un poco jodido en el tema de la salud mental en la cabeza. Siempre hay algún problema externo o interno que nos toca y no sabemos bien con quién hablar. Si la persona por ahí no tiene ganas de ir a un psicólogo, no se siente cómodo, que eso pasa mucho también. Eh, Uno no sabe con quién realmente hablar y que lo escuche y que esté bueno charlarlo con esa persona. bueno, porque cuando se habla de salud mental muchas veces se tiende a psicopatologizar los Ujú. Claro. procesos Sí. de las infancias y adolescencias. Entonces, hay que poder ahí diferenciar de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. También pensar en que las acciones, en tanto cuidados y la mirada de la salud mental, tiene que ir de la mano también de otras acciones vinculadas a otras instituciones, que para hablar de salud mental hay que articular con educación, con trabajo, con un montón de otros factores, que no tiene que ver solamente con la salud mental individual que lleva ahí el proceso cada persona, sino que hay que poder enlazar también a los cuidados colectivos cuando hablamos de salud mental. Por eso es difícil, vos decís, bueno, no está en agenda, es que hay que ampliar la mirada. No es, la cuestión está de ir solamente al psicólogo, que es muy importante, y nosotros estamos ahí en una institución, trabajando por mejores condiciones en las prácticas y en el ejercicio de la profesión. No tiene que ver solamente con eso, sino que hay que poder también la salud mental, para construir salud mental, hay que pensarla en los entramados comunitarios. Claro. Hablando de los chicos y las chicas también, en los clubes, espacios barriales, lugares recreativos, acercar y acompañar a esos espacios. La salud mental se enlaza a todo eso. Sí. Sí, no es solamente esto de la prevención del suicidio, entiendo, no es solamente una cuestión de salud mental, es algo que es transversal también es lo que decías antes, ¿no? Educación, trabajo, cultura también, o cultura de bienestar, Cultura, podríamos tal decir, ¿no? cual. Acá en esto quiero preguntarte, para entrar en esto de por ahí lo transversal, ¿no? Si querés después nos contás algunos otros mitos. Pero digo, hay algunas, que seguramente esto que voy a decir puede ser un mito también, ¿no? Hay algunas alertas, algunas situaciones que uno podría decir, bueno, que una persona que tenemos cercana está empezando a actuar raro, podríamos decir, o fuera de lo normal, que nos preocupen, digo, por ahí que se aísla un poco más, que dejó sus actividades que hacía siempre. ¿Cuáles podrían ser algunas alertas? Bueno, sí, hay alertas, los adultos y adultas tenemos que estar ahí atentos, atentas, y hay que también ser cuidadosos con estas alertas, porque no porque suceda esto es causa de esto. Pero bueno, sí, ahí con una mirada más atenta, si hay desconexión del grupo de pares, si hay cambios en el humor, si hay problemáticas con pares en los procesos de escolarización, si hay cuestiones de hostigamiento persistente entre niños, niñas, que no tiene que ver esto con culpabilizar, sino con los adultos estar ahí atentos y, alertas para poder trabajar en esa situación, de qué pasa en las situaciones de hostigamiento entre pares, poder ahí acercar la mirada y la escucha y una intervención a tiempo en esas situaciones. Claro. Eh,
Uno de los mitos que hoy a la mañana charlábamos con Natalia, ella me decía que puede entrar como mito, es esto de que quizás el suicidio o la actitud de la persona suicida se la relaciona con quizás otras patologías. Pero estuvo bueno eso que dijiste de que no hay que, no sé, yo lo voy a decir como lo entendí, psicopatologizar, creo que lo dijiste bien así. Acá el especialista sos vos, Natalia, no nosotros. Sí, a Así ver. que, por eso digo, hay un mito ahí como que hay una asociación entre otras patologías, como por ejemplo la depresión o tener alguna otra enfermedad ya casi Sí, crónica o terminal, con que la persona quiera tener este tipo de actitud, ¿no? sí, totalmente, porque bueno, en relación a eso, lo importante ahí también es despejar el acompañamiento que puedan tener, el acompañamiento familiar, el acompañamiento en lo social, en los espacios donde transiten, o sea, no porque esté atravesando una situación de depresión, eso desencadena en un acto de suicidio. O sea, por eso hay que leer el contexto, hay que poder eso, leer el contexto, estar atentos, ser cuidadosos. Ujú, ujú. Pero vuelvo para atrás en algo. Hay cosas que podrían predisponer, como decir, bueno, ser un terreno fértil, para decirlo de alguna forma, a que la persona tenga por lo menos los pensamientos, ¿no? En algún momento, no me acuerdo, una persona muy famosa, muy conocida, que dijo que padecía como de pensamiento suicida. No sé si eso tiene alguna validez o algún rigor científico eso, pero, o quizás sí. Pero digo, ¿cuáles podrían ser cosas que lleven a una persona a tener estas actitudes, ¿no? Vuelvo un poco para atrás. Bueno, yo insisto con esto de poder ser cuidadosos y poder leer en contexto, porque hay muchos Bien, avatares en la vida de las personas que pueden incidir en una situación, en un desenlace. Eh, Podemos mencionar algunos a grandes rasgos, pero no es esto causa de esto. Por eso hay que leer a la problemática del suicidio en un entramado más amplio. bien. Y a la prevención en los procesos también colectivos, en los procesos comunitarios para prevenir, que eso implica ampliar la mirada. Uno de los factores, como para responder más concretamente, bueno, hay cuestiones de violencia intrafamiliar, incluidas las situaciones de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes. Eso, bueno, no siempre sucede, por eso insisto con el que hay que ser cuidadosos. También otra de las cuestiones, y bueno, esto la Sociedad de Pediatría Argentina lo viene elaborando, viene ahí teniendo una mirada, cuando no hay comunicaciones entre integrantes de una familia, cuando no se constituyen posiciones asimétricas entre progenitores y sus hijos. Ahí no quedan claros entonces las posiciones adultas cuando no se constituye esta asimetría Claro. necesaria vinculada a los cuidados. Pero bueno, esto. eh, Alertas ante estas situaciones, si hay ideaciones, si hay, no sé, manifestaciones, alertas y con cuidados ante, porque a veces se corre el riesgo, pensaba en esto de, bueno, el ejemplo de una docente que pueda estar recibiendo un relato en relación a una manifestación de una niña o un niño que le dice que no quiere vivir más o que le cuente que esté teniendo ideaciones. Ahí inmediatamente poder hablar con la familia y empezar a construir ahí una cercanía de confianza, Sí. pero el estar alertas no implica después el control, porque después también corremos el riesgo de empezar a controlar y entonces empezamos a avasallar. Claro. Por eso es importante conversar con otros y hablar sobre el tema. Digo, empezar a espiar el teléfono, a ver en qué sitios de redes se vincula, redes sociales. Entonces se corre ahí el riesgo del control luego. Del estar alerta, atento, se pasa al control. Hay que buscar ahí un término medio que implica acompañar. Sí. Hay una cuestión que por ahí siempre se lee en las redes. Ojo, las redes por ahí son buenas y son malas, depende cómo Ujú. las use o a quién consuma. Pero hay una cuestión ahí en las redes que por ahí se ve
que habla de, bueno, justamente las mismas redes sociales generan como una especie de insatisfacción con uno mismo, porque bueno, uno sigue gente que parece como que trabaja de estar de vacaciones, en playas paradisíacas y toda la cuestión. Y eso también podría ser una cuestión que predisponga que uno diga, che, la verdad que mi vida una cagada, ¿no? Digo, puede ser también. Entonces ahí el uso de las redes, sobre todo en los más jóvenes, que por ahí tienen un poco más de fragilidad o sensibilidad a estas cuestiones, ¿no? Como el uso de las redes, ahí hay que controlarlo un Sí, poco más. hay que acompañar en eso, hay que acompañar en el uso de las redes, que no implica controlar. Y vos dijiste eso, que la vida tenga un sentido, algo de eso dijiste recién. Sí. Que se pueda apelar también a eso, que bueno, que haya proyectos, que haya enlaces entre educación, trabajo, cultura, o sea, eso, que tiene que ver con poder, bueno, tener esperanza, apostar un proyecto, pensar en el sentido de la vida, Bien. no de la supervivencia, porque muchas veces se enlaza a la supervivencia el sentido de la vida, y el sentido de la vida implica tener un proyecto, tener a corto plazo y a largo plazo. Bien. Tenemos una pregunta de un oyente, pero antes quiero preguntarte esta cuestión que por ahí parece quizás como algo redundante a todo lo que Natalia nos está contando, pero digo que es una pregunta que muchos se deben hacer. ¿Se puede prevenir, en este caso, el suicidio? Sí, un poco de eso estaba ahí comentándoles, un poco tenemos así como la responsabilidad de poder transmitir que se puede prevenir, transmitir herramientas concretas que tienen que ver con apelar al diálogo, o sea, Claro. ¿cómo se previene? Hablando, darle lugar a los chicos y a las chicas de participación activa en los lugares donde transitan su cotidiano. No minimizar los problemas o no minimizar los malestares, eso es importantísimo para prevenirlo. Involucrarse en lo que consumen, nuevamente, vuelvo al tema de las redes sociales, que no tiene que ver con controlar lo que hacen. Son todas herramientas que implican la prevención. Y después, más en el entramado, en el entramado entre instituciones, yo trabajo también en los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación. Ahí va. Y lo que venimos pensando es en las mesas intersectoriales, en la construcción de las mesas intersectoriales, darle participación a los estudiantes, porque son ellos las voces referentes y quienes pueden también construir las propias problemáticas por las que atraviesan. Y está buenísimo que nos encontremos muchos actores adultos hablando sobre la problemática del suicidio en las infancias y adolescencias, pero quedan por fuera muchas veces estas voces que son importantísimas, las voces de los estudiantes, para ver por dónde andan, qué les está pasando, si se sienten solos, si se sienten con miedo, si no hay proyectos. Ahí va. Bien. Bueno, acá tenemos una pregunta de un oyente que quiere saber si hay capacitaciones, si hay charlas, acá en Rosario encuentros para que uno pueda ir y aprender más sobre el tema. Mira, capacitaciones como capacitaciones no, pero sí mesas de trabajo para aprender sobre el tema y para conversar sobre el tema. Nuevamente, mesas de trabajo en el sentido de que también podamos las y los trabajadores ser parte de esta transformación y construcción de las problemáticas también más activamente, que al modo de, me capacito y tengo ahí otras herramientas. Nosotros como trabajadores, más los que trabajamos en el campo de las infancias y adolescencias, tenemos un montón para aportar en la horizontalidad de la construcción del tema. Bien, genial. Hay una pregunta que me quedó que también me la pasa un oyente acá, que es, pero esto no sé si lo tenemos, yo no lo tengo como dato, de si en qué población hay más incidencia. Estábamos hablando mucho de los jóvenes y de los adolescentes, pero en qué población hay más
más incidencia en esto, me pregunta un oyente, sobre todo aquí en la región, ¿no? En el Gran Rosario o en la provincia de Santa Fe. No sé si lo tenés. Bueno, es un tema polémico porque, a ver, en la franja de edad, entre los 15 y los 44, 45 años más o menos, es lo que se viene, bueno, viendo, lo que venimos informándonos por la Organización Mundial de la Salud. Y después, a nivel local, bueno, hay muchas cuestiones que quedan ahí enlazadas a problemáticas de consumo, más vinculadas a las redes de narcomenudeo, y bueno, y quedan invisibilizados, queda bastante invisibilizado, pero son también muchas situaciones vinculadas, bueno, al suicidio en adolescentes. Y en adolescentes entre los 15 y los 19 años, según la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, bueno, tiene esos datos. Bien, bien. Natalia, la verdad que fue muy, muy interesante y muy oportuno poder charlar con vos y que también nos aclares algunas cosas. No sé si querés comentarnos algo más para cerrar que haya quedado, que no lo hayamos abordado. Mira, pensaba en que nosotros tenemos ahí como una mirada, un lineamiento, digo nosotros, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos, el Frente de Unidad del Colegio y todos los espacios por donde transitamos nuestras prácticas, que pensamos en la ley de salud mental, en la importancia de la ley de salud mental y en sus lineamientos que implican la interdisciplina, lo comunitario, lo intersectorial, y leía un artículo de Milei de una posición muy alarmante, que habla del cierre de los ministerios de salud, de educación, y que apela a que cada uno se haga cargo si se quiere drogar o se quiere suicidar, que el Estado tiene que reducir el gasto en relación a eso. Entonces son dos miradas, son posiciones totalmente antagonistas, muy marcadas, en relación a cómo pensamos la construcción de las problemáticas. Esto es algo que nos preocupa sobremanera, a los que trabajamos ahí en los lineamientos, perspectiva de salud mental, desde un lugar de los derechos humanos también. Porque por un lado tenemos esto que aparece como una novedad de la mano del liberalismo, que tiene que ver con la objetalización, con la cosificación, con la criminalización de las personas y de los padecimientos. Y después, desde el otro lado, tenemos otra construcción, otra manera de pensar los vínculos comunitarios. Y apelando a esto que decía Facundo y Lucía, la cuestión de la fragilidad. Ante tanta fragilidad, apelamos a esto, a la construcción de los vínculos comunitarios. Así que bueno, eso, un poco transmitirles en relación a poder visibilizar y concientizar de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, en dónde nos enlazamos, en dónde nos enmarcamos como colectivo de trabajo. Totalmente. Y también sacar este tema del tabú, ¿no? Que si bien tiene un día que es el 10 de septiembre de cada año, hay que hablarlo más durante el resto del año y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Con las niñeces y las adolescencias. Eso mismo. Natalia, te súper agradezco el tiempo para que te tomaste para charlar con nosotros y bueno, seguiremos en contacto seguramente. Bueno, que estén bien. Igualmente, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, gente, ahí estábamos, charlando sobre este Día Mundial contra la Prevención del Suicidio, que fue el 10 de septiembre, el domingo. Como ustedes sabrán, ayer estuvimos por ahí haciendo un repaso de lo que pasó el domingo en materia electoral y nos había quedado este tema que lo queríamos abordar y obviamente como siempre, abordándonos con especialistas y con gente que trabaja en este tema.